Hola campeones del mundo de fútbol 2022. Esta presentación que estamos haciendo para nuestros apuntes sobre historia económica de la Argentina y para el canal de Gustavo Lucioni, nuestro profesor de bonos, es para recordar los mundiales de 1978 y 1986, donde también salimos campeones, y cómo estaba la economía en esa época. Vamos a explorar un poco tres variables económicas en estos dos mundiales: el aumento porcentual de la inflación interanual, el aumento interanual del dólar en porcentaje también, y el déficit fiscal en porcentaje del PBI. Comenzamos con el Mundial de 1978. La tapa del diario Clarín titulaba Argentina campeón mundial, el 26 de junio de ese año. En el año 1978 teníamos una inflación del 171%, por eso titulamos esta presentación Campeones de la Inflación. Estábamos en plena dictadura militar que había empezado en el año 1976 con una inflación del 444%, posterior al Rodrigazo, que ya describimos en el audio anterior del podcast. En el año 77 la inflación habría sido del 176%. En el año 78 era alta, pero había bajado previo plan de ajuste del ministro de Economía de ese momento, José Alfredo Martínez de Hoz. Martínez de Hoz era un ministro liberal, un señor alto, delgado, con orejas grandes, que cuando aparecía en la televisión por cadena nacional explicando sus planes económicos, nosotros los chicos no entendíamos mucho, pero sabíamos que era de los malos porque generaba todo tipo de reacciones adversas en los adultos que nos rodeaban, insultos y demás cosas. Así que digamos que en nuestra lista de villanos estaban el Pingüino, el Acertijo, el Guasón y el ministro Martínez de Hoz. Tremendo Martínez de Hoz. Vamos a ver algunas características de estas variables económicas y algunas deducciones que podemos sacar. El dólar en casi toda esa década, salvo en 1981 y 82, avanzó mucho menos que la inflación en porcentaje, es decir, había atraso cambiario. En el mismo año del Mundial, 1978, la inflación fue del 171% y el tipo de cambio aumentó solamente 91%. El déficit fiscal siempre se mantuvo alto, solamente lo bajaron entre 1976 y 77, pero después se mantuvo siempre por encima del 4% del PBI, y en 1982 estuvo en 10,21, o sea que fue siempre increyendo el déficit fiscal, por lo cual no es ninguna novedad que haya sido también alta la inflación. Ya vimos la primera vez que participamos acá en el canal del profe que el déficit y la inflación se correlacionan directamente. ¿Por qué el atraso cambiario? Bueno, acá nos falta un dato que es el dato de la tasa. La tasa de interés era alta y la dictadura militar había hecho una reforma financiera que permitía que todos los bancos y las compañías financieras compitieran ofreciendo tasa para captar depósitos, entonces había tasas en pesos muy elevadas. Esto provocaba lo que ahora nosotros llamamos carry trade y en aquel momento se llamaba bicicleta financiera: vender los dólares, con los pesos hacer tasa y con el producto de la tasa comprar dólares. Como la tasa era más alta, había tasas de 2 dígitos mensuales,
convenía hacer esta bicicleta financiera, y el atraso cambiario producía lo que se llamó el efecto plata dulce, ¿no? Era muy fácil hacer plata. Y el efecto plata dulce tuvo también su correlato en que era más conveniente traer productos importados o viajar afuera que consumir lo que se producía acá o producir acá. Y muchas veces también el gobierno, para intentar bajar la inflación, decían que hacían planes antiinflacionarios, pero la inflación no bajó nunca del 100%. La inflación más baja fue la de 1980 y fue del 100%. Una de las cosas que hacían era abrir las importaciones para que los productos de afuera compitieran con los nuestros y moderar el alza de precios internos. Cosa que mucho resultado aparentemente no dio. Esta bicicleta financiera, este efecto plata dulce, sí tuvo el efecto de hacer que muchas empresas argentinas no resultaran rentables, hubo cierres de fábricas, gente sin trabajo, y por el aumento de tasas también, que generaba dificultades en la financiación. Fue una época de pérdida del poder adquisitivo del salario muy fuerte, pérdida de empleo, y se vulneró muchísimo el sistema productivo. ¿Qué pasó después del Mundial? Después del Mundial hubo como una segunda versión del plan antiinflacionario de Martínez de Hoz, un plan antiinflacionario de 8 meses, cuya principal característica es lo que después se llamó la tablita. Previo al Mundial, el tipo de cambio se ajustaba por crawling peg, o sea, microdevaluaciones siguiendo la inflación pasada. Durante el Mundial había tipo de cambio libre, pero no aumentaba por el efecto plata dulce. Había venta de dólares para jugar a la tasa, entonces el dólar no aumentaba porque no había tanta demanda de dólares, sino más bien demanda de pesos para hacer la bicicleta financiera. Pero para tratar de anclar las expectativas inflacionarias, después del Mundial, en diciembre de 1978, el diario Clarín titulaba: anuncian un plan antiinflacionario de 8 meses. La tablita de Martínez de Hoz. ¿Qué era la tablita? La tablita era una progresión de aumento del dólar que ya estaba pautado por 8 meses. Lo mismo se hacía con los salarios y los precios de los servicios. Dio resultado y no dio mucho resultado, porque en enero de 1980 titula también el diario Clarín en la tapa que el costo de vida en diciembre del 79 había subido un 4,5% en el mes y un 139,7% en el año 79. Así que digamos que durante todo el gobierno militar fuimos campeones de la inflación y eso no cambió demasiado. ¿Qué pasó en 1986? El 30 de junio el diario Clarín titulaba "Con la fe de los campeones", con una foto hermosa del Diego levantando la copa. Ese año fue el año de menor inflación del gobierno del Dr. Alfonsín, que había empezado en 1983. La inflación más baja del gobierno de Alfonsín fue la del 86 en 90,1%, con un tipo de cambio en el 50,7% y un déficit fiscal de 3,52% del PBI. Podemos decir que son los mejores valores y tienen que ver con los resultados del Plan Austral. El gobierno de Alfonsín había recibido del gobierno militar una inflación del 343%, con un tipo de cambio que ese año aumentó un 335% y un déficit fiscal del 9,45% del PBI, altísimo. Durante los 2 primeros años de gobierno del presidente Alfonsín no se llevó adelante ningún plan antiinflacionario, todo lo contrario.
Era un plan de expansión monetaria con indexación de la economía. Y eso llevó a que tuviéramos una inflación del 626% en el 84 y 672% en el 85. Un aumento del dólar parecido, no había tanto atraso cambiario acá como hubo en la dictadura militar. Y un déficit fiscal que recién en el año 85 disminuyó un poco, de un 7,96 a un 4,49, producto del Plan Austral que se implementó a mediados de 1985, entre mayo y junio. El Plan Austral, en junio de 1985, implicó un cambio de moneda, un aumento extra de las naftas, una devaluación del peso. Hasta ese momento era el peso argentino. Y la transformación de ese peso en el austral. ¿Qué medidas eran las más importantes del Plan Austral? Un congelamiento de todos los precios. ¿Por qué? Porque el ministro Zurbuil, que era el que tenía a cargo esto, decía que si bien la causa de la inflación era el déficit fiscal y era lo que había que corregir a largo plazo, para frenar la inflación había que hacer un plan de shock, porque lo que había que hacer era anclar las expectativas inflacionarias. La inflación tenía como una inercia que estaba en las expectativas de los agentes económicos. Entonces había que congelar todo para que de ahí en adelante la gente no pensara más que las cosas iban a aumentar de la misma manera que venían aumentando antes. Se congelaron los salarios, se congelaron los precios. Vemos que previos se aumentaron, pero después del aumento se congelaron. Para tratar de solucionar un poco el déficit, se aumentaron los impuestos a las exportaciones, las famosas retenciones. Y además del congelamiento se aplicó un sistema que se llamaba desagio. ¿En qué consistía? Hasta ese momento los contratos se indexaban. Había una economía que estaba indexada conforme a la inflación pasada. Entonces eso generaba una espiral inflacionaria. El desagio implicaba todos los contratos que estaban indexados, empezar a replantearlos con una especie de tablita parecida a la de Martínez de Oz, donde se indicaba cuánto iban a aumentar los contratos de alquiler, lo que estuviera atado a la inflación, todos los contratos atados a la inflación, cuánto iba a aumentar en adelante. Ya estaba pautado de antemano. Entonces de esa manera se fijaba como un objetivo de inflación a futuro. Obviamente que eso hubiera resultado bien si realmente se hubiera podido bajar la inflación. El tema fue que la inflación no se pudo bajar tanto como se deseaba y los contratos desagiados perdieron olímpicamente contra la inflación real que después fue. Otra cosa que ocurrió fue el ahorro forzoso. ¿Qué fue el plan de ahorro forzoso? Era una especie de impuesto especial que se aplicaba a los 300.000 contribuyentes más poderosos, que era prestarle al Estado a una tasa equivalente a la tasa de la caja de ahorro, que era más o menos de un 3% mensual, cuando los plazos fijos estaban dando un 30%, un negocio bárbaro. El ahorro forzoso, esa plata no la vieron nunca más y para cuando la pudieron ver ya eran monedas, cualquier cosa. El compromiso también en el Plan Austral de que el Banco Central no financiaría al Tesoro, pero había que lograr un déficit del 2,5% y no mayor, porque si no, no se podía financiar con deuda. Tenemos que tener en cuenta que en esta época los países latinoamericanos estaban pasando por una crisis de deuda muy fuerte porque venían muy endeudados y la tasa de interés en Estados Unidos era alta. Entonces era muy difícil tomar deuda nueva para financiar la deuda que ya se tenía.
el problema de los 70 a nivel mundial fue la inflación por la crisis del petróleo, y el problema de los 80, sobre todo en Latinoamérica, fue la crisis de deuda. El 5 de abril de 1986, antes del Mundial, ya se había flexibilizado el Plan Austral. Todo este congelamiento, todo este corset sobre la economía generó demasiadas tensiones con las corporaciones, con los sindicatos, los empresarios, las entidades del campo, presiones por todos lados para sacar un poco de este cepo económico del congelamiento. Entonces, unos meses antes del Mundial ya hubo que empezar a flexibilizar. Se dieron aumentos de sueldo al sector privado entre el 18 y el 25%. Hubo alzas en las naftas, en las tarifas, en el transporte. Y ya podemos ver que el diario Clarín titulaba, el 5 de abril del 86, el costo de vida subió en marzo 4,6%. Supuestamente en medio de un plan antiinflacionario. La CGT ya planteaba una huelga de 36 horas. Durante el gobierno de Alfonsín, la CGT hizo 13 paros nacionales. También había un paro de productores del agro, porque obviamente no les gustaba nada el tema de los impuestos a las exportaciones que se habían aumentado. También era una época de muchos paros docentes, mucha conflictividad gremial y mucha disconformidad en los agentes económicos con este plan. Por lo cual, no se pudo lograr el objetivo de máxima, que era bajar el déficit. Fíjense, un año después del Mundial, hubo que hacer una segunda versión, un nuevo plan de ajuste. Todavía estaba el ministro Zurruil. Un nuevo aumento de combustibles, de transporte, de gas, y algunas medidas como el aumento del mínimo no imponible de ganancias, que fue de un 25% cuando la inflación había superado el 100%. O sea, de nuevo ajuste sobre los sueldos de los trabajadores, que en ese momento ya pagaban ganancias, y el ajuste también sobre las empresas. Se prohibía endosar cheques. Se desregularon las tarifas de transporte, o sea que se podían aumentar. Se restringió la actividad de las agencias de cambio para que no hubiera tanta compra de dólares, tanta corrida contra el peso, que la hubo igual. Ganaron la pulseada a los exportadores porque se le bajaron las retenciones un 65%. Empezó la reestructuración de YPF con la idea de hacer una privatización. Recordemos que el plan de Zurruil tenía unas medidas de corto plazo, de shock. El objetivo de largo plazo era reducir el déficit, y para eso ellos tenían un plan de privatizaciones que no se pudo hacer porque el Congreso no lo aprobó. Se hizo después en el gobierno de Menem. Y el Tesoro empezó a hacerse cargo de la deuda externa de las empresas públicas, lo cual agravó el problema de la deuda. Ya venía agravado porque el gobierno militar había estatizado la deuda externa de las empresas privadas. Y el gobierno de Alfonsín hizo cargo al Tesoro de la deuda externa de las empresas públicas. O sea que la crisis de deuda se agravó. Con todo este combo de no poder bajar la inflación, de aumentar el peso de la deuda externa del país, y todas las presiones corporativas que sufrió el gobierno, y al no poder hacer las reformas que necesitaba para bajar el déficit fiscal, 2 años después de este Plan Austral 2, tuvimos la hiperinflación, y otra vez nuestra moneda y nuestra economía perdieron absolutamente su valor. Fuimos campeones de fútbol, fuimos campeones de la inflación, somos campeones de fútbol ahora,
y venimos cambiando de un régimen inflacionario del 50% anual a un régimen inflacionario del 100% anual. Así que venimos siendo campeones de la inflación también. ¿Qué nos deparará el destino? Lo dejo para su análisis y su reflexión. Hoy es 24 de diciembre de 2022. Que tengan muy feliz Navidad.